Hace 7 años empecé a sufrir de miomas uterinos, endometriosis, adenomiosis, cervicitis crónica, quistes de Naugot y bueno, aunque mis periodos siempre fueron muy dolorosos, cada vez me incapacitaban más. Tuve varias cirugías para intentar solucionar este padecimiento, pero al cabo de unos meses luego de estas cirugías volvían todas las molestias e intensificadas, dolores que me hacían llorar, caer al suelo y hasta desmayarme. Las hormonas que me dieron los médicos no me funcionaban y me causaban otros daños colaterales como manchas en la piel, subir de peso, dolor de cabeza, náuseas, un sinfín de síntomas. Mi deseo era ya no menstruar más para no tener que sufrir ese dolor y aunque se lo expresaba a los médicos tratantes, nunca me sentía apoyada para una histerectomía, que es la cirugía en la que remueven el útero. Siempre me decían que había que agotar todos los recursos antes de llegar a ese procedimiento tan drástico, que yo era muy joven y que pensara bien si quería tener hijos, en fin, dilatar al máximo el acabar con la situación de raíz. A veces pienso que lo hacían solo para que yo no dejara de ser esa clienta fija en la que me había convertido. El último intento lo decidí hacer con una ginecóloga, quien al ver los exámenes y saber mi decisión de nunca ser madre biológica, me dijo: hay que hacer lo que se debió hacer hace mucho tiempo, una histerectomía. Y aquí comienza el cambio para mí. Me despediría para siempre de mis ciclos menstruales tan dolorosos, pero que a pesar de lo que me hacían padecer con cada periodo, siempre yo intentaba conectar con la raíz de mi problema de salud y agradecía el poder ser consciente de que había algo en mi ser que no estaba bien, además de mi salud. También trataba de conectar con mi esencia femenina y el ver el rojo, flujo, abundante y sentir cada dolor me hacía sentir algo bonito de mi feminidad y una nostalgia por no entender qué significaba que fallara ese aspecto en mi vida. Y cuando fue aprobada mi cirugía, entendí que se iba ese síntoma tan molesto por fin de mi vida, pero que aún quedaba el entender el por qué pasé por eso y que tenía que seguir buscando ese entendimiento. Y así sigo en esa búsqueda del entender. Así que antes de la cirugía me dispuse mentalmente al cambio y con ayuda de mi tío, mi tía y unos primos en su casa del campo, pude despedirme de mi último periodo menstrual. Pude despedirme de un ciclo de dolor, de un ciclo de enfermedad y de lucha por entender mi cuerpo. Entonces caminé descalza en la tierra, medité, agradecí a mis últimos derrames de sangre por hacerme entender que hay algo por sanar, entender y transmutar. De vuelta en Bogotá, la mañana anterior a la cirugía tenía algo de nervios, pues en la cirugía anterior no me había ido muy bien. Quedé con una neuropatía causada, según en urgencias, por mucha o poca anestesia. Estaba muy asustada, pero como enviada por Dios mismo, llegó mi madre de sorpresa para acompañarme en la cirugía. Ese día de la cirugía me desperté súper temprano para arreglarme, me cepillé mi cabello, me hice ondas, estaba bien bella, digna de un gran evento. Me maquillé con protector solar, algo de lápiz en las cejas, pestañina transparente. Ese fue mi maquillaje. Durante el camino, mi mamá me recordaba que estuviera tranquila, que todo estaría muy bien. Y así fue, todo estuvo bien. Solo que a pesar de que era un proceso ambulatorio, me remitieron a una clínica porque el dolor era muy fuerte. Al día siguiente, después de controlar un poco el dolor, salí para mi casa y empecé mi proceso de recuperación. Lo más difícil, como siempre, después de cada cirugía era el tener que ponerme yo sola las inyecciones de anticoagulante. Además de que esta vez tenía que ponerme unas medias antiembólicas, faja y después de varias inyecciones aprendí a ponérmelas sin dejarme moradas. El truco es sacarle bien el aire y apretando y soltando, ir metiendo la aguja. A medida que pasan los días me voy sintiendo mejor. Queda aún muy inflamado todo mi abdomen porque al ser una laparoscopia inyectan aire para que el cirujano pueda trabajar mejor y uno queda con algo de ese gas en el cuerpo y eso es bastante doloroso y muy incómodo. Además no es chévere verse tan panzona. A medida que va bajando la inflamación me pongo una faja que aprieta un poco más
Eso me da la sensación de alivio porque contiene el vientre y evita que quede panzona, porque al haber un nuevo vacío temo que quede lleno de aire o por la recomodación de órganos en ese espacio vaya a quedar panzona. En este tiempo de recuperación sigo en la búsqueda de qué habrá sido la causa de esta enfermedad y a veces me invade un sentimiento de nostalgia por haber perdido, entre comillas, un órgano, por no entender qué pasaba conmigo, qué sucedía espiritual y emocionalmente que me enfermó. Y en esos momentos de profundidad conmigo recibí el mensaje hermoso de una amiga. Con ese mensaje conecté muchísimo porque hablaba de que no era una pérdida, era un renacimiento. Y para mí lo ha sido porque he comenzado a sentirme diferente físicamente. Dejé de tomar pastillas para dormir y me he sentido como con más energía y sé que lo que viene será la sanación completa de mi ser físico y emocional. Porque así lo quiero, así lo siento y así será. Además, Dios no deja de enviarme mensajes de confirmación. Por eso sigo en este camino continuo de aprendizaje de la vida y conocimiento de mi ser. Bueno, y te cuento esto, porque si sufres de dolores menstruales muy fuertes, debes entender que eso no es normal. Debes ir al médico. Siempre nos han hecho creer que eso es normal, que es parte de nuestro ciclo menstrual, pero así no es. No debe ser tan doloroso. Entonces ya sabes. Lo otro que te quiero decir es que toda enfermedad tiene una raíz. Te invito a que tomes conciencia para que puedas entender de dónde viene eso. Toda enfermedad tiene un porqué, ya sea espiritual y emocional. Y te invito a que lo busques. La búsqueda es algo que te va a llenar y cuando entiendas el porqué, habrás sanado.